Muy bien, pues aquí estamos de nuevo. Hoy quiero que demos un paseo, así que coge la mochila, la cartimplora, porque nos vamos a pasear por el capítulo 6 de Juan, del Evangelio de Juan. Vamos a empezar por el 1 y vamos a terminar por el 70. Así que vamos a dar un paseo por este capítulo porque es muy interesante y además yo creo que tiene la misma línea conductora. Acompañarme a Juan 6. Vamos a empezar leyendo el milagro de la multiplicación de los 5.000. Además, un milagro muy interesante porque aparecen los 4 evangelios. Así que creo que es importante este milagro. Creo que el Señor nos quiso decir algo con este milagro. Pero antes de adentrarnos en el tema, me gustaría decir que el Evangelio de Juan es un evangelio muy intencional. Es un evangelio que no es como el de Marcos, que va deprisa y corriendo, sino que es un evangelio muy pensado. De hecho, es el evangelio más tardío. Se escribe entre el año 90 y el año 100 después de Cristo, o sea que Juan es un anciano cuando está escribiendo este evangelio. Y es un evangelio muy pensado, desde luego inspirado por el Espíritu Santo, pero que no tiene nada suelto. Juan, cuando está escribiendo este evangelio, él lo que quiere demostrar y lo que quiere hacer entender es que Jesús es Dios mismo. Y que no haya duda de quién es Jesús, que es el Hijo del Hombre, que es el Mesías, es Dios encarnado que viene a dar su vida por nosotros, ¿no? Y creyendo en este Jesús tú puedes tener vida abundante. Eso es lo que Juan quiere explicar durante todo su evangelio. ¿Por qué sabemos que Juan es un evangelio tan intencional? Muy fácil. Porque tiene 7 milagros, 7 discursos y 7 yo soy. Él está muy minuciosamente pensando todo lo que va a escribir y en dónde lo va a poner. Y esto lo tenemos que saber para lo que viene ahora en el capítulo 6, porque nada es casualidad. Bueno, ya sabemos que está inspirado por el Espíritu Santo, pero que nada es casualidad. Vamos a empezar leyendo el capítulo 6, del 1 al 15, donde se nos relata la alimentación de los 5.000, ¿verdad? Tan famosa. Y dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron de los que habían comido. Aquellos hombres entonces vieron la señal que Jesús había hecho, que no es poca cosa. Dijeron: verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El texto empieza relatando que una multitud, incontables personas, una muchedumbre de gente, seguían a Jesús. ¿Por qué? Porque habían visto que sanaba, ¿verdad? Porque veían las señales que le hacía a los enfermos. Por eso esa muchedumbre le iba siguiendo. Él había venido, cuando le está explicando a ellos, él está enseñando a esa muchedumbre, él había venido de sanar a muchas personas, de solucionar muchos problemas. Eso es lo que había hecho Jesús. Él venía de un recorrido misionero, de hacer muchos milagros en su caminar. Y la gente se le iba añadiendo. Iban añadiendo personas. De hecho, dice que 5.000 varones, pero muchos teólogos datan que había como 15.000 personas contando mujeres y niños. Es una barbaridad. Y él alimenta a todas esas personas y sobran 12 canastas. Yo no voy a hablar del milagro, que es alucinante. Yo no voy a hablar de cómo él está probando la fe de sus discípulos de Felipe y Andrés. No.
Yo quiero centrarme en esta mañana de las multitudes, porque me parecen muy interesantes. Y de eso vamos a hablar hoy, de las multitudes que seguían a Jesús. Si leemos el versículo 14 y 15, dice que aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de ella, hacerle rey, se retira. Si nos quedamos con estos dos versículos, esto parece muy contradictorio. Porque hemos dicho que el Evangelio de Juan trata de demostrar que Jesús es rey, que Jesús es el Mesías. Y la respuesta de Jesús ante esto es huir. Él no quiere estar con esta gente. ¿Por qué hace esto el Señor? Si lo iban a reconocer como rey. Jesús discierne los corazones, ¿verdad? Jesús conocía las intenciones de esta gente y no se estaba fiando nada. Porque esta multitud que creyó en el Señor no creyó en Él como quien era Él, el Mesías. No entendió el reino. No confiaban en Jesús como el Señor. La gente tenía interés ¿en qué? En los milagros. La gente no tenía un interés real en la persona de Jesús. Tenían un interés real en que le solucionara la vida. No lo veían como un rey en lo que en lo espiritual significa, sino en lo terrenal, ¿verdad? Alguien que me va a solucionar los problemas que tengo. Y por eso dice el texto que le seguía. Y hermanos, la misión de Jesús entonces y ahora no es de solucionar nuestros problemas. La misión del Señor no consiste en restaurar nuestro cuerpo, esa no es la misión de Jesús, pero ni entonces ni ahora, ni solucionar todos los problemas que tenemos. Las personas acudían al Señor por curiosidad, por morbo, ¿verdad? Por egoísmo, para sacar tajada de esa persona. Y Jesús lo sabía. Y entonces justo después de este suceso, sucede cuando Jesús anda por el mar, ¿verdad? Y sus discípulos lo ven, le dijo, no soy un fantasma, no temáis, soy yo, ¿no? Eso es lo que pasa después entre el versículo 15 y el 24. Y sigue diciendo el texto, que al día siguiente la muchedumbre ve que Jesús no está, esos groupies, ese grupo de fans que está siguiendo a Jesús y se están maravillando porque lo peta, porque hace muchos milagros, ven que Jesús no está. Y van a buscarlo, ¿dónde está este hombre? ¿Dónde se ha metido? Y entonces cruzan a Capernaum. Y dice el texto, y cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste? Y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es que a mí me encanta esta respuesta. La motivación y el deseo de ellos no era estar con Jesús. No era la del reconocimiento de que Jesús fuera el Cristo, el Mesías. No les interesaba lo que Jesús era, les interesaba lo que Jesús les proporcionaba. El beneficio humano de tener cerca a Jesús. ¿Seguían a Jesús? Sí, lo seguían, llevaban muchos días siguiéndole, pero con motivaciones incorrectas. Era una fe basada en la vista, era una fe inconstante, era una fe fluctuante, una fe que necesita seguir viendo para seguir creyendo. Esto está muy así. Y lo que me gusta es que cuando le dicen esta muchedumbre, ¿dónde estaba Jesús? Le dice, vosotros me buscáis porque comisteis el pan y os saciasteis. Está directamente apelando a las motivaciones del corazón, a la intención. Está escarbando debajo de la superficie. La palabra que usa no es pan, literalmente, es forraje. ¿Sabéis lo que es el forraje? Es lo que come el ganado. Y le está diciendo, coméis ganado, la comida de ganado, el forraje, y os alimentáis de eso y por eso me buscáis. Venís a ser como ganado, como vacas, en busca de alimentar vuestro estómago. Pero no me estáis buscando a mí. Estáis buscando vuestro deleite y vuestro propio egoísmo. El único interés de esta muchedumbre que seguía a Jesús era de llenar su estómago como las vacas y los toros. Era la solución de sus conflictos, de sus problemas. Era aprovecharse de lo que Jesús podía dar. Y desgraciadamente, y de eso quiero hablar hoy, muchas veces vivimos en un evangelio que es ese forraje, que es para alimentar al ganado. Y esa semilla no da fruto,
porque es una semilla estéril, es sintética y realmente no da fruto. Es una semilla que por mucho que tú la riegues, nunca crecerá. Y no como la del aguacate, que tienes que estar regando 4 años. Bueno, es que yo crezco más lento, ¿no? Y el aguacate hasta da fruto tarda 4 años, pero esta semilla directamente nunca va a dar fruto. Que se parece al Evangelio, ¿eh? Esto se parece al Evangelio, el forraje, pero en lo superficial. Es como un globo, lleno de pomposidad, pero en el fondo está vacío. Y este Evangelio falso, que es el que quería la muchedumbre, es una fe ilusoria que solo da un bienestar momentáneo, que vive con lo visible, con lo experimental, que nos da emoción, que nos maravillamos cuando vemos los resultados, pero cuando no suceden las cosas como nos gustaría, tambaleamos y nos deprimimos, nos enfriamos. El Evangelio falso, esta semilla, es un mensaje que no da fruto ni transforma las actitudes del corazón. Y desde luego no nos hace ser más como Cristo. ¿Qué estamos viviendo? Yo creo que hoy nos autoanalicemos cada uno de nosotros. ¿Estamos llenándonos de forraje o verdaderamente del alimento que es Cristo? Porque este Evangelio nos hace sentir culpable cuando hacemos las cosas mal, pero no lleva al arrepentimiento. Se queda solo con la culpabilidad. Y la culpabilidad no viene de Dios sin arrepentimiento, ¿eh? Es un Evangelio donde pone a Dios a nuestro servicio, pero no nosotros al servicio de Dios. Un Evangelio que se nos olvida que nosotros le debemos todo a Dios, pero que Él a nosotros no nos debe nada y vivimos como si Dios nos lo debiera todo, donde yo soy el centro. Es una fe donde solo hay oraciones de recibir milagros, de mí, de yo, de lo importante que soy yo, como yo me siento y lo que yo he recibido. Y todo termina en mí y en yo. Pero que poco tiene que ver eso con el Evangelio que es real, donde el protagonista de nuestra vida no somos nosotros, sino es Dios mismo. Ese Evangelio no da fruto. Nunca va a germinar una semilla que no es verdadera. Nunca. Nunca va a dar fruto de cambio ni arrepentimiento un Evangelio que no es real. Jamás. Aunque se parezca al Evangelio, pero en el fondo no lo es. Y la muchedumbre que seguía a Jesús quería ese Evangelio. Querían servirse de Jesús. Querían usar al Dios de la creación, al Dios que con su palabra hizo los cielos y la tierra para su propio beneficio. Y no estaban dispuestos a entregar su vida a Él. Lo querían por las conveniencias, ¿no? Realmente no lo amaban. Mirad, si estamos viviendo un evangelio donde nosotros somos el centro y nuestras necesidades, nunca va a traernos satisfacción ese evangelio, ni plenitud. Nunca va a haber verdadero cambio en nosotros, si nosotros nos estamos viendo como el centro de nuestra vida. Y no vamos a poder conocer a Dios realmente en esas condiciones. Dice Mateo 7, 22, 23, unas palabras que son fuertes, pero son para cada uno de nosotros. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apártense de mí, vosotros que decís ser mis discípulos, pero nunca me habéis servido a mí, sino a vosotros mismos. Y este pasaje no es solo para los líderes y para los que echan fuera demonios, este es para todos. Para los que nos creemos fuertes en la fe, los maduros, ¿verdad? Apártate de mí, nunca os conocí. Buscabais ser saciados por lo terrenal, dice el Señor aquí, aunque tenía apariencia de espiritual, pero no me servíais a mí, sino a vosotros mismos. No es solo que creamos que conocemos al Señor, es que también Él nos conozca a nosotros. Esto es una relación. Esto tiene que ver y habla de la amistad. En cierta ocasión, una discípula de María Teresa de Calcuta, Teresa para los amigos, ¿sabéis quién es María Teresa de Calcuta? Sí. Le dijo que su mayor deseo, la vocación de su vida, era trabajar entre los enfermos de lepra. Que era la ilusión de su vida, dar su vida por esas personas hasta la muerte. Yo, si esa señora viene a decirme eso, le hubiese dicho: ¿qué corazón tiene? Le hubiese animado, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros. Qué acto tan noble, ¿no? Entregar tu vida a los enfermos de lepra. Pero
Pero María Teresa de Calcuta, Teresa para los amigos, le dijo: te equivocas. La única vocación para un hijo de Dios es pertenecerle a Él. Y Él es el que provee los medios para expresar esa pertenencia. La vocación de tu vida es pertenecerle al Señor. Y Él es el que provee los medios para expresar esa pertenencia. La vocación de nuestra vida no son los leprosos. La vocación de nuestra vida no son las obras piadosas, sino Cristo mismo. Eso es lo que le dijo María Teresa. Y estoy 100% de acuerdo. Donde tú y yo estamos metidos en este sitio o en esta empresa celestial, que estamos, la empresa del Padre, no se trata de servir al Señor de forma piadosa. Dios no te ve como un producto donde saca rendimiento. Esto no es como el mundo. Tú no eres un producto donde Dios saca rendimiento y provecho de tu persona. Él te ama y Él lo que quiere es tu entrega. Muriendo a ti mismo. En su soberanía Él te pondrá en el lugar correspondiente. Y Él decide qué hacer con tu vida. Y esto se entiende muy bien cuando hablamos de un matrimonio donde Él es infiel a ella. El otro día lo pensaba. Él es infiel y ella sabe que Él no está en casa porque Él es infiel. Y a los días llega y le dice: cariño, ¿te pongo la mesa? Cariño, ¿te canto canciones de Luis Miguel? ¿Te hago la comida? Y ella, dolida, le dice: yo no quiero que me pongas la mesa ni me cantes canciones de Luis Miguel. Yo quiero que me ames a mí y que te entregues a mí solamente. Y luego, como me amas, me ayudarás en casa. No es que yo haga cosas buenas para el Señor. Ese no es el Evangelio. El Señor no necesita que le freguemos los platos ni le pongamos la mesa. El Señor no necesita alabanzas bonitas aquí los domingos y himnos tan preciosos como el que hemos cantado. Eso no lo necesita. Él necesita una entrega total de nuestra vida a Él. Pero en cada área, en nuestro mal carácter, en nuestras adicciones, en nuestras actitudes, en nuestras finanzas, nuestro matrimonio, en todas las áreas de nuestra vida. Es que hay cosas que no te las quiero entregar, esto mejor yo, porque tú es que no entiendes a mi marido, a mi mujer. Es que tú no entiendes que las deudas, no todo. El Señor quiere una entrega total a Él sin reserva. Porque entonces estamos siendo infieles. Él quiere nuestra sumisión y nuestra obediencia. Él no quiere que tengamos un evangelio donde nos servimos de Dios y sacamos provecho a lo que Dios nos puede dar en beneficio de lo terrenal. Hay muchas cosas que nosotros podemos sacar de provecho en la iglesia y en la vida espiritual. Yo lo veo con mis hijos. Yo puedo sacar provecho de aquí. Yo puedo realmente no ser creyente y querer venir a la iglesia porque mis hijos están en un ambiente saludable. Y de la iglesia podemos sacar provecho independientemente o cada uno de las motivaciones de su corazón. Pero Él no quiere eso. Él quiere una relación íntima y profunda. Motivaciones correctas era lo que esta muchedumbre no tenía. Y Jesús lo sabía y por eso huye. Jesús sabía cuál era la motivación y por lo que le buscaba. Él quería ser rey, sí, pero él quiere ser rey en nuestra vida no por el beneficio que trae, sino porque nosotros realmente nos estamos entregando a Él. No nos enamoremos de un evangelio lleno de pomposidades, como un globo que parece muy espiritual, muy bonito, pero que es falso y por dentro está hueco, que lo pinchas y se rompe. Sino un evangelio real que pesa, que tiene contenido, que tiene transformación de vida. ¿El evangelio real entonces cuál es? Es cuando yo tomo conciencia de mi condición caída y muerta espiritualmente y hay un genuino arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento real y cambio de rumbo, que es lo que significa arrepentimiento, no hay transformación de vida y no hay salvación. Más bien no hay salvación y por lo tanto no hay transformación de vida. Dios nos habla a través de nuestra conciencia, cada uno de nosotros, y nos hace ver que necesitamos ¿qué? Perdón y paternidad. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Y cuando yo soy consciente de esa naturaleza caída que tengo y que soy débil y que necesito paternidad y perdón, entonces estoy viviendo en el verdadero evangelio, donde voy a ser transformado. Mateo 16, 25 me encanta porque yo creo que ahí es donde radica el entendimiento del evangelio. Dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma?
El evangelio auténtico es ese. Es una entrega sin reserva a la persona de Jesucristo, humillado y agradecido a Él por lo que me ha hecho, por lo que me ha dado. Y es curioso, pero cuando el creyente se pierde en sí mismo, se reconoce débil, sabe que está lleno de carencia y morimos a nuestros deseos, a nuestro carácter, a nuestros impulsos, es cuando nos encontramos verdaderamente con la persona de Jesús y somos fuertes y resucitamos con Él, porque Él es la verdadera vida. Necesitamos morir para traer vida. Una semilla muere y da fruto, da un árbol y ese árbol da vida. Cristo murió para traernos vida y cuando nosotros morimos, Cristo resucita en nosotros, vive en nosotros. Y ahí es cuando empezamos a llevar fruto. Yo no estoy diciendo que no oremos por peticiones. A ver si os vaya a pensar que orar por necesidades va a ser un evangelio falso. No. Lo que estoy diciendo es que conmigo mismo no es el centro de la vida. El centro de la vida es Cristo. Yo no puedo desearme yo y lo que yo siento más que al Señor. Dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Este versículo que lo decimos a la ligera, para mí es muy profundo. El reino de Dios es Cristo. Porque cuando dijo Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado, estaba hablando de la persona de Jesús. Buscad primeramente el reino de los cielos en Cristo. Y su justicia, que es su gobierno en mi vida. Su gobierno total en mi vida. Y todo lo demás será añadido. Ten por seguro que Dios va a cuidarte. Pero cuando yo tengo una entrega total en mi vida, entonces estoy entendiendo verdaderamente quién es Cristo. Y ahora sigue el texto. Vamos a seguir con la mochila, cogerla, porque vamos a seguir con el versículo 32. Hay una misma línea conductora, desde el 1 hasta el 70. Y sigue el texto diciendo, entonces le dijeron, en el versículo 32, Juan 6, capítulo 6, versículo 32. Y dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos le están preguntando, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Es lo que están diciendo. Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Pero vamos a ver, arma de cántaro. ¿Cómo que qué obra haces tú si le lleváis siguiendo un montón de días porque se estaba haciendo milagro y sanando enfermos y acaba de comer a casi 15.000 personas? El corazón estaba duro, no estaban viendo quién era Jesús. La muchedumbre que les había seguido durante tanto tiempo viendo sanidades, ahora dice, bueno, ¿y tú qué haces para creer en ti? Y dicen ellos ahora, los listos, es que nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si nos vamos al libro de Éxodo, nos cuenta la historia que a los 45 días de haber... 45 días, como el que dice 2 días. De haber salido de Israel, de la esclavitud tan absoluta que habían vivido, y de los egipcios empiezan a criticar a Moisés y a Aarón, a despotricarlos. Lo más grande es que hay que ver lo bien que comíamos en Egipto. Las ollas de carne, los panes que teníamos. Se habían olvidado en 45 días del abuso, del maltrato durante tantos años que habían sufrido. 45 días. Y del milagro tan asombroso que había hecho Dios separando el mar y ahogando a los egipcios. Y ahora se estaban quejando. Es que aquí no tenemos nada para comer, nos estamos muriendo de hambre. Y dice Éxodo 16:4 que Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Durante 40 años, Dios que es fiel, no como nosotros, no como yo, Dios sí es fiel siempre. Durante 40 años, cada día, Dios descendía maná, y ellos tenían para comer, ¿no? Pero este maná es una tipología de Cristo. Nos apunta a Jesús. Pero el maná no era el verdadero alimento que ellos necesitaban. El maná nos habla del verdadero alimento que el ser humano necesita, que es Jesús.
nos habla de Dios, porque Jesús es el verdadero maná. Esa es la porción que no perece ni caduca. Cada día el pueblo de Israel tenía que coger la porción de un día. Si cogía para 2 días, ¿qué pasaba? Se pudría. Pero Jesús es el pan de vida que no se pudre y que te tomas una vez y para siempre. Es el pan de vida que sacia. El milagro del maná caducaba. Se pudría, no era duradero. Pero os voy a decir otra cosa, la alimentación de los 5.000 fue un milagro caduco. ¿Sabéis qué pasó al día siguiente de que todos comieron? Que volvieron a tener hambre. La alimentación de los 5.000 es un milagro que caducó. Pero los que se sanaron al año siguiente tuvieron otra enfermedad. Caducó también. Pero Lázaro que resucitó, ¿sabéis qué pasó después? Que se murió. El milagro de Lázaro caducó. Porque Jesús no hacía los milagros, las señales principalmente para solucionarle la vida a las personas. Estamos muy equivocados. No, sino para respaldar su mensaje y el perdón de pecados que él hacía. Para respaldar sus enseñanzas. El Señor no está interesado en solucionarnos nuestros problemas. Lo hace por su misericordia, porque nos ama. Pero no es la razón principal y el mandato principal que él tenía en la tierra, ni la misión principal del Señor, solucionarnos los problemas. Porque si el Señor es un milagro grande que lo puede hacer, mañana vas a tener otro problema, te lo aviso. Si hoy te sana el Señor, que lo puede hacer, mañana tendrás otra enfermedad. Pero ¿sabes qué? Que te va a morir al final. Al final como Lázaro, todos vamos a morir. Eran señales para que los demás vieran que sus palabras eran verdad, que lo que él decía era verdad, pero él no quería dar un alivio limitado a las personas. El Señor viene a darnos un alivio ilimitado, duradero. Por eso es el pan de vida que sacia, que no caduca. Pero si yo lo miro a Él, si vivo centrado en Él, si yo decido que Jesús sea mi provisión. Esto tiene que ver poco con lo físico, con lo temporal. Esto tiene que ver con lo eterno y con lo que permanece. Él es el verdadero pan del cielo. Dice la Biblia, no solo de pan, de maná vivirá el hombre, de milagros, de resolución de conflictos. Cristo no viene a traernos resolución de conflictos, que lo hace por su misericordia, pero no viene a eso. Viene a darnos la vida eterna para siempre. Y yo me preguntaba a mí misma, ¿de qué me estoy saciando? ¿Del pan de vida o del forraje? ¿Estoy comiendo pienso de ganado o estoy saciándome de ese pan que me mantiene satisfecha por siempre? Venir a la iglesia no sacia, te lo digo yo, y menos los domingos por la mañana con 2 hijos. Venir a la iglesia no sacia. Hacer cosas para Dios no nos sacia. Seguir una filosofía cristiana no nos sacia, ¿eh? Lo que nos sacia es una vida rendida a los pies del Maestro. Sabiendo cada día, cuando yo me miro al espejo, que soy amada, que soy perdonada y que tengo propósito. Eso es lo único que nos sacia y nos mantiene de pie. Jesús sigue diciendo más adelante, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Caducó. Este es el pan que desciende del cielo para que el que él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hoy Dios puede hacernos milagros, pero eso es transitorio. Mañana vamos a estar hechos polvo otra vez. Claro, porque nos vamos a sentir satisfechos un tiempo breve. Es una fe inestable. La que busca el milagro o lo físico o la euforia es una fe inestable. Yo no necesito, y tú tampoco, ver milagros cada día para creer en el Señor. No necesitamos ver la vida resuelta porque siempre vamos a tener cosas. Lo que necesitamos es ver con los ojos espirituales, los del Espíritu Santo, para ver la realidad de las cosas. Lo interesante para mí de este pasaje, de este capítulo 6, es que cuando Jesús empieza a decirle las verdades a esta gente, dice, del versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos
Volvieron atrás y ya no andaban con él. Empezó a buscarse enemigos. Cuando cortó el grifo de los milagros y les dijo la verdad del Evangelio, ganó enemigos, ya no le seguían. Se dieron la vuelta. A esta gente ya no le interesaba lo que el Señor, ya no era tan guay, ya no era el artista invitado. El grupo de fan, los groupies, se fueron. Las palabras del Señor a ellos no les sentaron bien. El Evangelio molesta, ¿eh? A mí me molesta. La verdad ofende, es agresiva. Pero para el humilde es transformadora y es sanadora. Muchos de estos discípulos, entre los que no estaban los 12, desaparecieron. Se dieron la vuelta, el Evangelio ya no les parecía atractivo. Al que antes seguía ya no le interesaba lo que tenía que decir. Los que se maravillaron y les seguían y iban a donde los enfermos y se llenaron la barriga con el pan, ya no les gustó sus palabras y se dieron la vuelta y se fueron para su casa. Pero lo que me gusta más es lo que Jesús sigue diciendo. Se da la vuelta, mira a los dos y le dice, ¿queréis acaso iros vosotros también? Uy, Jesús, qué rancio, ¿no? Ahí está la puerta, a sus 12, a sus íntimos. ¿Queréis acaso iros vosotros también? Jesús, ni corto ni perezoso, le está diciendo a sus discípulos, esto es lo que hay, yo no voy a cambiar el mensaje. Yo no voy a cambiar mis palabras para que la gente se sienta bien, porque ese no es un evangelio que transforma. Yo he venido a entregar mi vida por vosotros, pero vosotros tenéis que entregar mi vida por mí, vuestra vida por mí. Y no os va a ir siempre las cosas bien y no voy a solucionar todos los problemas. Jesús no va a solucionar todos nuestros problemas. Jesús no va a quitar en la tierra todas nuestras enfermedades. Si alguien te ha explicado un evangelio que es ese, estás equivocado. ¿Vas a morir algún día? ¿Vas a sufrir? Algunas cosas las hará para su gloria, ¿eh? Si algún día te sana, te soluciona algún problema, no será para que tú te sientas mejor, será para que Él se lleve la gloria. Pero Él no viene aquí a solucionarte los problemas. No. Y no siempre te van a ir las cosas con Él bien. Vas a sufrir. Que sí vas a sufrir. Hasta que te vayas. Ese es el evangelio. Él no viene a solucionarnos la vida. Él viene a que transformarnos la vida y darnos la vida eterna. Él se entrega por nosotros para que nosotros nos entreguemos por Él. Y Pedro le responde como alguien que tiene mucha lucidez espiritual. A veces metió la pata al hombre, como todos nosotros, ¿no? Pero responde muy bien y dice, ¿a quién iremos? ¿A dónde me voy a ir? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién recurriremos tú y yo? ¿A quién dónde vamos a ir? Hay tantos hoy en día que están buscando la luz y la buscan de verdad. El otro día me enteré que hay un negocio con las piedras que hacen milagros. Yo no sé si lo sabía y yo no lo sabía. Hay tiendas en Málaga, en el centro de Málaga, donde va gente, se encuentra y compran piedras y cada piedra te da una energía que te hace un milagro o una pócima o no sé qué historia. Y ahora en Málaga eso está muy de moda, supongo que en España. La gente está buscando la luz, pero no la encuentra. La busca en lugares equivocados. Y a veces nosotros también estamos buscando en lugares equivocados. En nuestro propio mundo, en nuestros propios problemas. Dejándonos llevar por nuestros sentimientos, desorientados, metidos en los problemas de casa. ¿Y a quién iremos? ¿A dónde estamos yendo a buscar consuelo y salida? Si Jesús es el único pan de vida que nos sacia. Él es el dador de la vida, el pan que sacia. Me recordaba a las palabras del salmista en el Salmo 73 que dice, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud, debilitarme mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón, porque Él es mío para siempre. Esas son las palabras que está diciendo Pedro. ¿A quién iremos? Dice, y nosotros hemos creído, sigue diciendo Pedro, y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro está haciendo una declaración que la muchedumbre no pudo hacer. La muchedumbre estaba siguiendo un falso evangelio y no pudo ver quién era Jesús. Pero él está reconociendo que él es el Cristo, el Hijo de Dios, el sentido de todo y la verdad absoluta.
que Él es el que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Eso le está diciendo Pedro. Si solo tú tienes palabras de vida, si tú eres el Hijo del Dios viviente. Él es la plenitud del conocimiento, la sabiduría misma. Yo me quiero apropiar esas palabras de Pedro. ¿A quién me voy ahí? Estaré mal en casa, tendré problemas, seguramente. No me vas a solucionar todo, pero posiblemente todo no me lo va a solucionar el Señor. Muchas cosas sí, pero otras no. Pero ¿a dónde me voy ahí? Si solo tú tienes palabras de vida, de transformación. Si solo tú me traes consuelo y me sacias el alma. Es que solo Jesús. No hay otra manera de sobrevivir en este mundo si no es mirando a Jesús. El Evangelio no es venir a la iglesia los domingos y cuando llego a mi casa nada cambia. Eso no es el Evangelio, eso es la religión. El Evangelio no es tomar mis propias decisiones y hacer lo que me dé la gana. El Evangelio es humillación al Señor y deja que Él transforme cada área de mi vida. Es comer de Él cada día. Cuando yo verdaderamente vivo una vida de entrega a Dios y me entrego al Señor, el Evangelio hace que yo no ponga a la gente a mi servicio. Si tú quieres un Evangelio donde la gente esté a tu servicio, eso es un Evangelio falso. El Evangelio real me pone a mí al servicio de la gente y da fruto de muerte de mi yo. Si no estás muriendo a tu yo y no te estás poniendo al servicio de las demás, estás viviendo un falso Evangelio. Si estás buscando que los demás te sirvan a ti y mandonear, estás poniendo el Evangelio falso como bandera en tu vida. En el reino de los cielos todo es al revés. El que se humilla es exaltado y el que se exalta es humillado. Aquí se sirven a los más pequeños primero. El pollo grande se lo ponemos a los pequeños, a los débiles. En el mundo son los últimos, aquí son los primeros. En el reino de los cielos las cosas funcionan al revés. Si no estás viviendo ese evangelio, estás viviendo el evangelio de la muchedumbre, pero no el forraje, pero no el evangelio que sana y que transforma. Y tenemos una responsabilidad muy grande y yo cada día me siento más cargada con esto. Tenemos la responsabilidad de mostrarle al mundo el evangelio real, sin pomposidades. Un evangelio sin maquillaje, sino un evangelio que transforma y que compromete a morir a mi yo. El evangelio no es fácil, pero es el que te va a dar la vida eterna y la salida al cielo y a tu vida. Dice, y esto es muy interesante porque acaba el capítulo 6 diciendo algo muy... yo digo, ¿esto aquí qué pinta? Pues pinta mucho. A veces decimos, esto no pinta nada aquí. Ya lo digo, que para el apóstol Juan todo pintaba. Estaba muy pensado, lo escribió ya con 100 años el hombre, 100 y pico de años el evangelio, así que estaba él muy pensando todo. Dice, en el versículo 70, entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es el diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Yo me pregunto, primero que hace este versículo aquí, que no tiene mucho que ver con la historia, parece. Y segundo, ¿por qué Jesús elige a Judas si sabe que lo va a traicionar? Hemos visto cómo Jesús sabía discernir los corazones de toda una muchedumbre, sabía perfectamente que Jesús lo iba a traicionar. Él era Dios. Conocía a Judas. Y Judas no tenía mala pinta, no pensé que Judas era... No. Judas era una persona respetable. Judas tenía habilidades, talentos naturales. Pero Judas tenía un fuerte apego por el dinero y deseaba alcanzar reconocimientos, honores y riqueza. Esa es la realidad de Judas. Pero era alguien muy respetable. Judas reconoció fácilmente que las enseñanzas de Jesús eran superiores a lo que antes había escuchado. Él estaba maravillado con Jesús. Judas sigue a Jesús con convencimiento. Él estaba maravillado con lo que él decía. ¿Amaba Judas a Jesús? Seguramente sí. Yo no digo que no, sería su amigo. Pero él no entrega su vida a Jesús. Él no llega a entregar su vida al Señor. ¿Por qué lo eligió entre los 12? Pues seguramente porque si no el propósito de Dios no se cumpliría. Y al final el Señor es soberano y está por encima de las cosas. Esa es mi percepción. Pero también para enseñarnos a nosotros
que podemos sin querer o queriendo ser Judas. Porque es curioso que Judas tuvo las mismas oportunidades que los demás, que Pedro. Escuchó las mismas enseñanzas, vio los mismos milagros, tenía los mejores sermones, al mejor pastor a su lado, durmió con él, comió con él, lo vio todo de él en 3 años. Pero lo que Jesús requería, la práctica del Evangelio, contradecía las expectativas y las intenciones de su corazón. Contradecía sus deseos y sus propios anhelos y propósitos. Él estaba en el ministerio, ¿eh? Él pasaría hambre seguramente, ¿eh? Y pasaría penuria. Pero él no se entregó al Señor. Judas no quiso renunciar a él mismo, a morir a él para entregarse a otro y para entregarse al Señor. Él estaba en el ministerio, pero esto no se trata de donde yo esté. Esto se trata de si me entrego o no me entrego al Señor. Tenía mucho potencial, dones, cualidades naturales, pero él no se entregó a Cristo, sino que entregó a Cristo por sus propias ambiciones. A diferencia de Pedro, que entregó su vida por Cristo y fue crucificado. Ambos imperfectos. Ya sabemos que Pedro no era perfecto. Pero él dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Él entendió quién era el Señor. Judas tenía motivaciones como la muchedumbre. Pero Pedro tenía motivaciones correctas. Hombres que caminaron junto a Jesús, pero no eran lo mismo. El evangelio falso y el evangelio verdadero se parecen en lo externo, pero uno está hueco y el otro tiene relleno. Uno come forraje y el otro come del pan de vida. Debemos estar dispuestos a abandonar nuestra naturaleza y permitirle a Jesús que nos transforme. Amén. Que Dios bendiga.